2021, año de ser influenciadores. Así es que ahí de pie donde usted está, por favor, y en su casa, acompáñeme a la palabra, por favor. Vamos a ir al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, por favor. Vamos a ir al capítulo 17 y vamos a mirar el versículo 1 hasta el 7. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Y vamos a leer la palabra así en pie, los que puedan estar en pie. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dice el versículo 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Padre, hoy colocamos esta palabra delante de ti. Yo te pido, Señor, que seas tú ministrando cada corazón. Habla a la necesidad de mi hermano, de mi hermana. Habla a cada uno de los que están acá presentes, a los que están en casa. De pronto ahora en la cárcel escuchan esta palabra, en una clínica, en una unidad de cuidados intensivos. Hay un vigilante de pronto en un lugar aislado. Hay un cultivo de flores y allá hay un radio prendido. Hay un televisor, hay un computador. Señor, ministra tu palabra en esta mañana, Señor. Que tu palabra hable a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Esta palabra la he titulado: un servidor entendido en los tiempos. Y vamos a hablar de tiempos. Y vaya si tenemos tiempos difíciles, ¿cierto? Escuchábamos las noticias esta semana en Israel, el bombardeo, los muertos, pero mire cómo está Colombia. El día de ayer, por alguna razón, tuve que estar en Bogotá toda la mañana. Y yo empecé a sentir la angustia de irme muy rápido y devolverme a Chía. Yo no quería estar mucho tiempo acá. Y estaba aparentemente pacífico. Pero por un momento empiezan las marchas y la situación se pone muy difícil. Nosotros alcanzamos a devolvernos. Pero cuando escuchábamos las noticias anoche, esta mañana, entendimos que lo que fue aparentemente una protesta pasiva se salió de las manos. Y es difícil ver a nuestra Colombia así. Yo creo que a usted, como a mí, nos duele ver nuestra Colombia ensangrentada. Nos duele. Nos duele la incertidumbre, nos duele el temor, nos duelen los muertos, nos duelen las violaciones, nos duele lo que está pasando en Popayán. Es muy difícil. Pero yo quiero decirle que hay esperanza en Cristo. Usted y yo que estamos aquí en este lugar, usted que está allá escuchando esta palabra, usted puede creer que la palabra de Dios dice que muchas serán las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. Esa es nuestra esperanza, esa es la promesa de la que nosotros hoy nos apropiamos. Y si vamos a la palabra, acabamos de leer el primer libro de Reyes, capítulo 17, y habla de una situación especial y de un hombre especial. Ese servidor al que yo quiero hacer referencia en esta mañana, ¿sabe cómo se llama? Elías. Elías. Para entender un poco más acerca de lo que está pasando
y nos está narrando el autor en el capítulo 17, tendríamos que devolvernos un poco más en la Biblia y poder entender que para ese momento el reino de Israel estaba dividido. Ya había habido la división. 10 tribus quedaron con el nombre de la tribu del norte, la tribu de Israel, y 2 tribus quedaron como la tribu del sur, la tribu de Judá, cada uno con su rey. Los reyes no hicieron lo bueno delante de Dios, y vino una situación especial. Dios usa a un hombre para traer una palabra de esperanza, para traer una respuesta, y esta mañana lo vamos a ver. ¿Por qué un servidor? Porque el servidor es el que se dispone y entrega su vida para el servicio de Dios, para el servicio de su casa, para el servicio de su empresa. Un servidor es el que dice: yo me hago un poquito al lado. Un servidor no es el que está esperando y dice: tráigame, sírvame, atiéndame. Un servidor es el que dice: ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y un servidor de Dios, seguramente como Elías, era un hombre que estaba ahí esperando una oportunidad para servir. Entonces, al estar dividido el reino, cada uno tenía su rey, y pasaron muchos, hicieron lo malo delante de Dios. Pero para ese momento en que estamos leyendo el primer libro de Reyes, capítulo 17, encontramos que el rey se llamaba Acab. ¿Y sabe quién era Acab? Fue el 8º rey de Israel. Fue considerado el rey más malvado en toda Israel. Un hombre que se dejaba manipular por los halagos y por las emociones y por lo que le decían los demás. Ese era Acab. Y ni decir su esposa. ¿Sabe quién era la esposa? Su esposa se llamaba Jezabel. Era una mujer manipuladora. Era la hija del rey de Sidón. Se consideró la mujer más perversa de la Biblia. Tanto así que en el Apocalipsis se reconoce su nombre y se identifica como la persona que rechaza a Dios. ¿Por qué? Porque Jezabel tenía un solo propósito. ¿Y sabe cuál era el propósito de Jezabel? Apagar el nombre de Dios, acabando con la adoración y colocar sobre Dios a su propio Dios, y ese Dios era Baal. Esa era la pareja bella que eran los reyes de la tribu del norte, los reyes de Israel. Por supuesto, para ese momento, al tener esos reyes y tener un Dios que querían colocar por encima de nuestro Dios, se desata la presencia de Dios, se desata el juicio de Dios. Y vamos a ir, yo encontré 3 puntos y quiero que usted por favor me acompañe. 3 puntos donde vamos a encontrar 3 tiempos que tiene que tener el servidor de Dios, que es entendido en los tiempos, y lo encontré en Elías. Lo primero que encontré es que primer libro de Reyes 17:1, que ya lo leímos, dice la palabra: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de la Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Santo. Había un momento de oscuridad, había un momento difícil como lo estamos viviendo ahora. Usted puede hablar con su vecino, con su amigo, con su compañero, en el transporte, en el taxi, en el Uber, donde usted va, y la gente tiene temor. Hay incertidumbre, hay oscuridad. La gente no está proclamando a Dios. La gente tiene temor de qué va a pasar con Colombia, que qué va a pasar con el COVID.
Ese era el momento que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Ese era. Pero había una oportunidad, habría una solución, y era que Dios enviara a un servidor. ¿Quién era ese servidor? Elías. Entonces Elías ahí se presenta delante de Acab, y este primer punto es lo que yo puedo identificar que es lo primero que veo en la palabra, y hay tiempo de hablar. Es tiempo de hablar. Dios envió a Elías. Tenía que ser un hombre de carácter. No cualquiera se le iba a enfrentar a Acab. No cualquiera se le iba a enfrentar a ese hombre que lo que no le gustaba lo mandaba a matar. Y su esposa no era la mejor consejera, no era la mujer sabia, la mujer cuerda, la mujer prudente, no. Y Elías se enfrenta a Acab y le dice: Acab, va a dejar de llover. Y Acab no puede creerlo. ¿Sabe por qué no puede creerlo? Porque su Dios, Baal, era considerado el Dios que enviaba la lluvia y el Dios que enviaba el crecimiento a los cultivos. Así que si venía un hombre de Dios a decir que no iba a llover, él no lo podía creer, porque le rendía todo Israel culto a Baal. Pero ahí llegó Elías y lo confrontó y le dijo que no iba a llover. Yo puedo encontrar en la palabra un hombre con criterio, un Elías que le creía a Dios, un Elías que no estaba escondido por ahí en algún lugar a ver en qué momento podía salir a la luz a ser más importante que los demás. Dice que Elías era un hombre de oración, era un hombre que veía tras su situación, veía la respuesta de Dios. Él estaba mirando tras bambalinas lo que estaba pasando en Israel, y Dios lo llama y le dice: preséntate a Acab y dile que no va a llover. Acab va y se lo dice, y efectivo, no llueve, empieza la sequía. Elías tenía que ser ese hombre que le creía a Dios, que conocía la palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay una palabra en Deuteronomio. Yo quiero que me acompañe por favor a Deuteronomio capítulo 11, versículo 16 al 17. Elías conocía la palabra y sabía que estaba escrito en el versículo 16, dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que Jehová os da. La oración que hace Elías y lo que él dice a Acab en su momento fue porque él conocía la palabra. Él no fue a hablar cualquier cosa, él no fue a hablar en sus fuerzas. Elías era un servidor que al momento de hablar conocía la palabra. Elías era un servidor que al momento de hablar había orado antes. Era un hombre que tenía palabra profética. Se considera el profeta más importante del Antiguo Testamento. Fue respaldado por milagros, pero era un hombre sujeto a pasiones. Ahora lo vamos a ver. Entonces yo encuentro aquí un hombre que está esperando que Dios le llame y se puede enfrentar ante la situación. ¿Será que usted y yo en este tiempo en Colombia, en este tiempo que vivimos de dificultad, cuando Dios nos permite ir a una clínica, a algún lugar, somos esos servidores que Dios envía para hablar una palabra al necesitado? Quiero decirte que a eso nos llama el Señor.
Yo no puedo acercarme al que está en una camilla, al que está en urgencias y decir: ¿cómo está de difícil la situación? ¿Qué vamos a hacer? Usted y yo somos esos servidores que Dios está buscando en esta mañana para que salgamos del anonimato y podamos decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy. Señor, ¿a quién hay que darle esta palabra? Señor, yo quiero orar. Señor, ¿por quién quieres que yo ore? Señor, no me importa quién es la persona, qué tan importante es, qué tan influyente es. Yo voy de parte de Dios. ¿Hay alguien que quiera decir en esta mañana: Señor, yo quiero ir en tu nombre? Señor, yo quiero ir y llevar esa palabra. Señor, yo quiero ir y bendecir a alguien y decirle a alguien que tú existes y que tú eres el Dios de nuestra esperanza. Pues yo quiero decirte que Dios está esperando un servidor como tú y como yo que se levante. No podemos ser los que nos escondamos temerosos. No puede ser que yo esté callada en mi casa. Necesitamos un pueblo de Dios como Elías, un pueblo de Dios que se levante y diga: yo voy a ir, yo voy a ser la boca de Dios, yo voy a ser los pies de Dios, yo voy a ser las manos de Dios, yo me voy a guardar para Él. Ese fue Elías. Yo puedo ver en un segundo tiempo de Elías, y lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 2 y 3. Fue un tiempo de callar. Y quiero contarles que preparando esta palabra yo le decía: Señor, ¿y por qué callar? Yo le decía: explícame, yo no puedo entender. ¿Por qué después de que él se enfrenta a Acab tiene que esconderse? Porque mire, leamos el versículo 2 que dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. ¿Quién le habló? Dios. ¿Quién le vuelve a hablar a Elías? Dios. Y le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. ¿A dónde lo envía? Al arroyo de Querit. ¿Sabe qué es Querit? Yo busqué qué significa el arroyo de Querit. Y Querit es separación. Querit es quebrantamiento. Querit es cortar. Querit es un lugar de quebrantamiento. Señor, pero si él fue el valiente que salió a buscar a Acab cuando todo el mundo tenía miedo, y ahora le da la palabra y tú lo mandas a esconderse. Dios quería guardarle su corazón. Dios quería en ese lugar enseñarle dependencia. Dios quería en ese lugar decirle: yo estoy contigo. ¿Sabe por qué? Porque allá envió los cuervos. ¿Quién lo alimentó? Los cuervos. Y uno dice: ay, gloria a Dios por los cuervos. Pero cuando yo paso ahí por el río Bogotá y no llamamos los cuervos, sino decimos: esos chulos, esos que comen carroña, esos que se comen los animales que murieron y quedaron por ahí, esa carne podrida. Esos eran los cuervos que estaban alimentando a Elías. Y Elías fue obediente. Elías fue al arroyo de Querit y allá se guardó. Dicen los estudiosos que fueron de 6 meses a 1 año viviendo de lo que le traían los cuervos y bebiendo del arroyo de Querit, bebiendo el agua del arroyo. Un hombre sujeto a pasiones. Santiago capítulo 5 versículo 17 dice: él nos habla muy bien de Elías. Y a veces nosotros decimos: no, pero yo cómo voy a salir, yo cómo voy a hablar. Qué vergüenza, la gente me conoce, yo tengo este carácter fuerte, yo soy así. No, es que yo me deprimo, es que yo me pongo como triste. Pero Santiago 5:17 nos habla de Elías. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre como tú y como yo. Sí, tuvo sus momentos difíciles, tuvo sus momentos de decir: Señor, mejor yo me muero. No, mejor llévame. No, yo no quiero estar más acá. Yo estoy mal.
me deprimo, me pongo triste. Ese era Elías. Pero Elías le creyó a Dios. Elías sabía que era un hombre enviado. Elías sabía que iba a estar allá un tiempo y esperaría la voluntad de Dios. Allá en ese lugar, en ese arroyo, fue su tiempo de desierto. Y allá él fue formado en su carácter por Dios. Allá Dios le guardó el corazón. Porque hubiera sido muy fácil decir: ¿dónde está un profeta que venga y se enfrente a Acab? Yo, solo yo. Pero el Señor lo manda a dar la palabra y le dice: retírese. También me impacta que siendo un hombre como Elías, Dios no le dice: vamos a hacer A, B, C. Usted va a ir donde Acab, luego se va y se esconde en el arroyo de Querid. Allá yo te voy a formar, allá yo te voy a sustentar, allá vas a tener tu provisión y luego vas a salir y vas a hacer esto. No. Todos los días debía escuchar la voz de Dios. ¿Y qué nos enseña este tiempo de callar? Que debemos escuchar la voz de Dios. Que no podemos vivir de glorias pasadas. Un servidor no puede vivir de la gloria pasada. Un servidor no puede decir: no, es que yo lo hago también, yo sirvo, yo predico, yo hago en la iglesia. Lo mejor es cuando yo sirvo en la iglesia, es que me va muy bien, yo tengo un respaldo de Dios único. No podemos vivir con las glorias pasadas. Hay tiempo de callar, hay tiempo de escuchar la voz de Dios y entender qué quiere Dios para mi vida. No podemos salir en las emociones a mirar a ver a quién le hablo y a quién le digo sin tener una palabra. Hay tiempos de preparación. Hay tiempos de preparación. Y Elías lo entendió. Elías lo entendió. Y yo puedo creer que en ese tiempo Elías entendió el propósito. Sí, se pudo haber puesto muy triste, pero entendió el propósito. Y yo puedo creer que como Elías, hay hombres y mujeres en este lugar que están viviendo de los cuervos, que está diciendo: perdí el trabajo, perdí lo que tenía, perdí el negocio y estoy viviendo de los cuervos. ¿Y quiénes son los cuervos? Aquel que te da una ofrenda, aquel que te lleva, aquel que te da un trabajo. Tú sales, buscas la manera de ganarte unos recursos, pero ahí no te puedes deprimir. Ahí no es tiempo de agachar la cabeza y decir: ¿dónde estará el Dios al que yo le servía? Ese es el tiempo de preparación para que tú dependas de Dios y Dios te lleve a un nuevo nivel. Eso es lo que quiere Dios, llevarnos a un nuevo nivel. ¿Difícil? Sí. Pero es que la comodidad y el calorcito es tan rico. Estar uno económicamente bien es tan rico. Tener una familia divina es tan rico. Pero cuando Dios nos llama a callar es porque nosotros callamos, pero Dios tiene que abrir nuestros oídos espirituales y podemos escuchar la voz de Dios. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Yo no sé si tú estás en el tiempo de hablar, que Dios te envió a dar una palabra, que Dios te levantó para predicar, que eres un líder, que predicas en un grupo, que tú sirves a Dios, que lo sirves a Dios con tu empresa, que estás dándole ejemplo a la gente que está en tu empresa, la gente, el amor, la comprensión, les das palabra, les ayudas, les bendices, les levantas. No estás en el propósito de todos ustedes hagan riquezas para mí, sino cómo te ayudo, cómo te sientes. Escucho mis empleados, mis funcionarios. No sé si estás en ese tiempo de hablar, de poder bendecir, de hacer la obra, de dar un paso. O no sé si tú estás en el tiempo de callar. Y el tiempo de callar es el tiempo de dependencia de Dios. Cuando identificamos los tiempos, somos servidores entendidos en los tiempos. Hay un tercer punto. Y ese tercer punto es el tiempo de actuar. Y aquí pasan muchas cosas, entre que Dios le habla, y ya por tiempo no puedo hacerlo, pero que ya Dios le habla a Elías porque el arroyo se seca. Y cuando se seca el arroyo, yo podría pensar: bueno, Señor, ¿y por qué se secó el arroyo? Pero tú me mandaste acá, ¿y qué pasó? Y el Señor podría decir: estoy respondiendo a tu oración. Tú no oraste para que todo se secara. Se secó el arroyo, pero Dios lo envía donde la viuda. Y ahí hay una historia hermosa, y yo quiero que usted, motivarlo a que usted lo pueda leer en su casa. Por tiempo ya aquí no lo podemos hacer, pero vamos a mirar el tiempo de actuar. Después de estar
en silencio un tiempo. Elías en el capítulo 18 nos relata, primer libro de Reyes, dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Vamos al versículo 41 del mismo capítulo 18. Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Elías sabía que había una palabra profética. Elías sabía que Dios le había prometido que iba a llover. Así es que a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unge tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, al cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Sabe qué pasa en este tiempo de actuar? Dios le dice: sal y dile a Acab que va a llover. Sal y dile que yo he respondido a la oración. Elías era ese hombre por el cual una generación y unos hijos de Dios estaban clamando. ¿Será que tú eres ese hombre y esa mujer por los cuales tu familia está orando diciendo: Señor, que se levante mi papá, que se levante mi mamá, que no se desanime? ¿Será que tú eres ese hombre y esa mujer de Dios que el Señor escogió para que tú te levantes en tu casa, en tu conjunto, en tu empresa, para levantar a otros? ¿Tú crees que ese es el hombre, eres el hombre de Dios y la mujer de Dios? ¿En qué tiempo estás? ¿Estás en el tiempo de hablar, de callar o de actuar? Acab escuchó que Dios le habló, escuchó su voz y empezó a caminar creyendo que iba a llover. Mandó a su criado y miraban al cielo y no había nada. De pronto tú estás diciendo: no tengo nada que dar a los demás. Estoy muy deprimido, estoy afligido, no puedo levantarme, estoy triste. Pero yo quiero decirte y quiero animarte en esta mañana que tú te levantes a creerle al Señor. Él está esperando por un hombre, por una mujer como tú. No podemos esperar a que otros hagan. Dios nos está llamando. Dios está permitiendo este tiempo. Él no veía la nube, pero había una palabra profética, pero había una promesa de Dios que iba a llover. Y a la 7ª vez, la fe del siervo, la fe del siervo era pequeña. Dice: no, como una manito allá al mar, yo veo, posiblemente llueva. Pero Acab se fue y buscó a Acab y le dijo: unge tu carro, vamos, va a llover, te va a coger el aguacero. Y Elías tuvo la fuerza de correr delante de Acab, ir a llevar las buenas nuevas. Necesitamos ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Necesitamos saber cuáles son estos tiempos. Mire, nosotros hemos visto cómo la pandemia, hemos visto cómo la situación de paro, lo que está pasando en nuestro país, hemos visto cómo ha desanimado a la gente y nos quedamos callados. ¿Y por qué no volvió el hermanito Juan al grupo? Nadie lo ha llamado. Es tiempo de entender que hay un llamado como el de Elías para tu vida y para mi vida. Es tiempo de entender que a Colombia no lo cambia un partido político. Es tiempo de entender que la respuesta y la sanidad no va a venir de un médico, no va a venir de una medicina. Tenemos un Cristo vivo y a Él es el que debemos predicar. Es tiempo de levantarnos a creer que Cristo va a sacar a Colombia de esta situación. Que estamos pasando un momento difícil, sí, pero Dios nos va a levantar. ¿Dónde están los Elías que se levantan a creer por la respuesta de Dios para Colombia? Esos son los Elías. Y yo quiero decirte
Puede ser difícil tu situación. Puedes estar viviendo en luto. Puede que en tu casa haya COVID. Puede que estés viviendo un momento muy difícil. Pero este es más tiempo de pensar en los demás que en uno mismo. Escucha la voz de Dios y levántate. Escucha la voz de Dios y habla. Que vas a hablar la palabra. Escucha la voz de Dios y actúa. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Y yo quiero orar en este momento por aquellos hombres y mujeres que quieren ser un Elías. Y si usted siente un llamado a servir a Dios, ahí donde usted está, por favor, levántese. Allá donde estás, en tu silla, en tu casa, levántate, ponte en pie si quieres ser ese Elías. Si quieres ser ese hombre que Dios use, esa mujer que Dios use, esa mujer que se pueda levantar y creer que hay un llamado, que hay una respuesta a tu necesidad, pero hay que servir a los demás. Que no me puedo quedar en mi lamento, en mi mártir. Es que yo, pobrecita, yo, nadie sabe. Es que si me ayudaran. No, te vas a levantar a creer. Levanta tus manos y vas a entregarle tu vida a Dios. Dile: Señor, yo te entrego mi vida. Señor, necesitas una voz en mi empresa, yo soy esa voz. Señor, necesitas una voz en mi grupo de cuidado, yo soy esa voz. Aún en el desierto, aún en Querid, aún en el arroyo, dile: Señor, yo levanto mi mano. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí hay un pueblo, Señor, acá presencialmente, pero allá en casa hay un hombre, hay una mujer que dejó de servir al Señor y dice: yo no volví a la iglesia, yo me desanimé, me dejé llevar por las circunstancias. Pero Padre, hoy tú renuevas las fuerzas. Señor, levanta los brazos de mis hermanos, de mis hermanas. Padre, que un nuevo tiempo venga sobre cada uno de nosotros, sobre la iglesia Manantial Sede Norte. Padre, levanta los brazos, Señor. Levanta los brazos de mis hermanos, Señor. Que hoy envíes un fuego especial, que empiece a sentir ese fuego como cuando tú te enamoraste a Dios por primera vez, donde estabas en tu primer amor y a todo el mundo querías hablarle. Señor Padre, un nuevo tiempo sobre la iglesia Manantial. Padre, levanta a nuestros anfitriones que de pronto se sienten solos en este tiempo, Señor. Levántalos, Padre. Levanta a mi hermano que está acá, que es líder, Señor, que es maestro de niños. Aquel hermano que se había ido de la iglesia y hoy volvió. Oh Padre, levanta los brazos, Señor. Y puedo creer que hoy es una mañana de llamado, una mañana de llamado a volver a tomar las fuerzas, volver a tomar todo lo que es la herramienta para servir a Dios. Coge tu Biblia. Coge tu Biblia. Léele, métete en la palabra y vuelve a levantarte a servir a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo puedo creer que hoy traes convicción, el querer como el hacer en cada uno de ellos, Señor. Aquel que se había desanimado, que dijo: no me volvieron a llamar, pero hoy volví. Padre, hoy renueva las fuerzas de mi hermano. Hoy levanta a mi hermano que está afligido porque su familia tiene COVID, que tiene una enfermedad, que hay un cáncer. Padre, levántalo, Señor. Trae la respuesta, Señor. Pero que no nos quedemos, Señor, esperando tu respuesta, sino que nos levantemos a creerte, Señor. Padre, renueva las fuerzas. Haz llamados profundos en esta mañana. Trae convicción, el querer como el hacer en cada uno de ellos, Señor. Y respáldalos como respaldaste a Elías, Señor. Yo te doy gracias, Dios, porque nuestra iglesia se levanta a hacer la obra tuya con milagros sobrenaturales en este tiempo. En este remanente hay hombres y mujeres que van a ser usados por ti, Señor. Yo te doy gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor está aquí. Así es, levanta tus manos. Renuevas tu compromiso. Tu espíritu aviva tus huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. No por un momento. Vamos, adóralo. Me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor